de sueño y mejor voy a dormir. Amén. ¿Qué significa eso? Deseo de la carne. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda orden. La primera, andar en el espíritu. Segunda orden, no satisfagáis los deseos de la carne. Es que siempre tengo dudas. Por eso digo, es que hoy no voy a vender. ¿Qué es eso? Los deseos de la carne. Es su deseo de la carne. Porque eso es lo que usted piensa. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Duda e incredulidad. ¿Ese no es un deseo de su carne? ¿Sí? Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y me imagino que algún cabezón por ahí le dijo, ¿y por qué, Señor? O sea, ¿cómo? ¿Por qué nos dices que andemos en el espíritu? O sea, ¿y no podremos irnos a jugar un fútbol un ratito? ¿Y no podremos irnos a nadar otro ratito? ¿Y no podremos andar con la peladita un ratito? Al boli. ¿Y no querrás que yo me case, Señor? ¿No querrás que tenga una casita, Señor? Vale, mira. Otra vez me pongo a callar. Eso no sé qué pasa. No satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Señor, todos los días nos estamos llenando. Estamos contigo, caminamos contigo. ¿Sí? Todos los días nos enseñas. Estamos siendo llenos, Señor. O sea, ¿por qué no nos satisfagáis? Y el Señor te dice. Y el Señor, yo pienso, ¿no? ¿Qué decía? Porque el espíritu es contra la carne. O sea, el espíritu no resiste a la carne. Por eso dice, es contra. Es contra. Dice, lo aborrece. Dice, porque el espíritu es contra la carne. Pero no solamente eso, para que no se sienta mal. Y la carne también es contra el espíritu. Así que ni la carne le soporta al espíritu. ¿Sí? Son enemigos. No se soportan. No se resisten. No se resisten. No puede estar el espíritu caminando con la carne. Para el Señor, la carne le apesta. Decía Pablo, ¿qué concordia Cristo con Belial? Por eso le dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y cuando los dos se juntan, empieza la pelea. Empieza la pelea, empieza la pelea, hasta que termines haciendo lo que no quieres, o lo que quieres. Se oponen entre sí, dice, se oponen. Ven, Santiago, y ven. Vengan los dos. Se oponen entre sí. Préstame eso. Eso que está ahí. Sí, préstame eso. Claro. ¿Saben quién es la que se friega en todo esto? La cobija. Perdón. Esto se llama alma.
Esto se llama alma. Tú vas a ser carne y tú vas a ser espíritu. Dice, tú te opones. A ver, voy a acercar en esto. Si el espíritu gobierna en el ser de una persona, ¿cómo va a estar la carne? Doblegada. ¿Cómo vas a estar? Pero el espíritu. La carne, perdón. Tú eres espíritu. Si el espíritu es mayor, ¿cómo va a estar la carne? Doblegada. ¿Cómo vas a estar doblegado? Subyugado. ¿No es cierto? Sí, cuando Dios está gobernando. Pero cuando la carne es mayor, ¿cómo está el espíritu? Doblegado. Y cuando deciden los dos tratar de vencerse, ¿qué es lo que hacen? Se van a la lista. Así es el Pero esa espíritu. carne lenta. No te dio chance, hijo. Esa es la condición de Josué. Pero dice que terminó haciendo lo que él quiere, Amén. ¿no es cierto? Pero como Quiere el eco con el pie. pero como están, pero como generalmente estamos así, quedándole un poco a la carne y dándole otro. ¿Se acuerdan de Esaú? Sí. Queriéndose ir a hacer lo que él quiere, pero también ir en busca de la bendición, ¿no? Sabidos somos, ¿no? Queremos un poquito de acá y otro poquito de acá. Pero dice que llega un momento en que entre los dos se oponen. Opóngase. ¿Ves esa carne? Es que así es la carne. Así es la carne. Así es la carne. Así es la carne. Oye, ¿en serio, ve? No pasa ni de la mitad de eso. ¿Y se dan cuenta quién tiene la mayor parte? ¿Y se dan cuenta quién tiene un poquito? ¿Y se dan cuenta quién es mayor? ¿Cuánto mayor es la carne al espíritu? Cuando entre los dos se oponen. Ya, mijo. Por eso dice. A ver si ves en la Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿No decía Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y lo mismo que no quiero hacer, eso mismo termino haciendo. Tengo un mensaje. Gracias, Pati. Me estaba escuchando en la mañana. Tengo un mensaje, hermanos. Pablo peleaba. Pero no era feliz. Por eso decía, tengo un aguijón. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, entra una tercera persona aquí. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién peleaba? El espíritu del hombre y la carne. ¿Sí?
Por eso generalmente siempre gana la carne. Aunque el espíritu quiera, no lo hace. Pero dice, pero sois guiados. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No estás más ya bajo esa ley. Ya no estás bajo la ley de la pelea, de que se oponen entre sí. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? ¿No es acaso el mayor? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican tales cosas no lo harán. Yo no sé por qué la gente se pierde. No sé por qué se pierde. Si vive bajo los deseos de la carne, si no quiere ser guiado por el Espíritu, si no aborrecen su naturaleza humana y todo el tiempo la justifican y argumentan y ponen todo su sabiduría en sus manos, yo no entiendo dónde se pierden. ¿Cuál es el resultado? La condición de ustedes. Tengo otro mensaje, hermanos, que el Señor me dio. El Deuteronomio también. Esa es nuestra vida. Miren, la propia concupiscencia actúa para tentar. O sea, ¿de dónde se agarra Satanás para tentarnos? ¿No se agarró del ayuno de Jesús para provocar la tentación en la comida? ¿Por qué? Porque sabía que Jesús estaba con hambre. Entonces, ¿no era una parte de la concupiscencia que él se agarró para tentarle? Entonces, ¿el enemigo necesita buscar tanto para tentarnos? No. ¿Qué necesita? Solo conocer cuáles son nuestras debilidades, en donde nosotros siempre aflojamos. Si tengo mal carácter, ahí va a tentarte todo el tiempo. Si eres orgulloso, ahí mismo te va a tentar. Si te crees sabio, ahí mismo te va a tentar. A veces dicen, pero es que no es así. Ah, es cierto. Tremendos pecadores y queremos que el Señor haga a nuestra forma. O sea, necesitamos sentirnos bien. Cometemos errores, ¿sí? Jugamos con Dios y queremos que el Señor haga bonito, lindo. Por eso dice, Él no, lo que leímos más arribita, ¿cuál era el versículo? Perdón. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Queremos que sea bonito, chiquito, lindo. Ay, la muñequita, se equivocó. Ay, Señor. La tentación. La tentación, ¿qué es lo que primero provoca en nosotros?
es la atracción. Lo primero que el enemigo hace en nuestra vida, dice que nos pone atracción. Ayúdenme en 1 Corintios 10:13. Dice, cuando nosotros nos vamos de pesca, bueno, yo nunca me he ido de pesca. ¿Quiénes sí se han ido de pesca? Ya. Cuando usted va a pescar, ¿qué es lo que lleva? Un pedazo de carne. La carnada, la caña de pescar y... Ya, la caña de pescar y la carnada. O la atracción. O la tentación. ¿Sí? ¿Sí? Usted lleva eso, mete al agua y el pescado es redondito, cae. Y ya tenemos para comer. Así estamos nosotros. Dice, como se atrae una víctima con una carnada para poder atraparla, el diablo o la carne tratarán de atraer a la víctima para que caiga en pecado. Diga, Señor, acabo de darme cuenta que soy víctima. Ahora entiendo por qué. Hemos sido víctimas mismo. ¿Sí? Para que caiga ¿en dónde? En el pecado. ¿Sí? La tentación es lo que está pintado. La tentación. A ver, pastor, por favor, deje que escuchen. Sí. Pecado es que usted se siente atrás. Ya lo dijo una vez el daño. Ahora, mamita, pegó. Mire, el nombre está pintado, tentación, cayó en la tentación. Pero el verdadero nombre es pecado. ¿Sí? La carne y el diablo necesitan una víctima para que ésta caiga en pecado. ¿Sí? Aunque Dios no envía la tentación, esta es de cierto modo permitida por Él, quien en medio del problema nos da la salida para que podamos vencer La en tentación. contra del pecado. Así que Dios permite para que caigas, Fortalecer. para que puedas vencer el pecado. Por eso Dios te permite, pero no para que tú caigas en el pecado. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. José fue tentado con la mujer Del de Potifar, De Potifar. ¿no es cierto? Y dice que estaba ahí él y ella empezó a desvestirse. Y el Señor, ¿cuál sería la salida que le dio? Correr. La puerta, hermanos, la puerta. Si no había puerta, ¿cómo se iba? A romper los vidrios. Le dio la puerta, hermanos. Así es el Señor. No es que nos da la fuerza. Si usted ve una puerta, usted tiene que salir huyendo, hermanos, para no ser seducidos. Pero ¿cuál es el primer paso de la tentación? Es la atracción. ¿Sí? La forma en que tú eres atraído. ¿Cómo un ejemplo de una persona que puede ser atraído? Claro, la atracción, la tentación tiene que utilizar algo que te guste, que te atraiga. Vamos a hablar más en este medio. Sí, vamos a hablar más en este medio. Por ejemplo, si usted en su diario caminar, sí, usted tiene una debilidad, qué sé yo, vamos a hablar del carácter. Vamos a hablar del carácter. Usted está en su cuarto, está en su casa, está en su cama, qué sé yo, ¿sí? Y el enemigo está ahí sentado, ¿sí? Está tratando de hacer un diálogo con su carnalidad, con su humanidad, con su naturaleza caída, ¿sí?
tratando de ponerse de acuerdo cómo van a hacer caerle a la pobre para que el alma peque. Entonces, obviamente el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pintar un panorama. Va a pintar un panorama. Yo ese día yo les decía a los hermanos, les decía, a ver hermano, el enemigo a nosotros nos pinta un panorama, pero para pintarnos ese panorama el primero tiene que haber entrado por aquí. Si el dardo se quedó acá, usted recibe la tentación, no la recibe, porque tal vez está bien resguardado su mente. ¿Sí? Pero el dardo si entró, ¿cómo entra? ¿Cómo él hace un panorama? Hablemos de una persona que esté casada o casada. Está en su cuarto y el enemigo le empieza a decir, a ver, ¿por qué no vendrá? ¿Qué pasaría? Ya era hora de que venga. Ya era hora de que venga, ¿por qué no vendrá? ¿Sí? Entonces, el panorama se pintó. Si yo no soy sensible, si el Espíritu Santo no está operando en mi vida, ¿qué pasa con ese pensamiento? Yo le doy cabida a ese pensamiento. Y ese pensamiento ya no se queda aquí, sino que baja acá y toca mis deseos carnales. ¿Y qué está en mis deseos carnales? La ira y la contienda. ¿Sí? Por eso, cuando llega el marido, le dio chance a explicar. No. Ni de chiste. No me vas a convencer porque aquí te zampo el sartén. Te boto el bolis. ¿Y cómo terminan? Peleando. Me voy. Me voy. Sí. ¿A dónde te vas? Le dimos chance. Entonces, él vino y nos atrajo. Y después, ¿qué es lo que pasa después de atraernos? Nos seduce, dice. Nos seduce con un engaño. ¿Cómo llegó la atracción? Con engaño. ¿No es cierto? Porque dijo, ve, ¿por qué no vendrá? Dice, ¿ya leímos 1 Corintios 10:13? Ya. Dice, la palabra seducción tiene connotación del ser engañado. La concupiscencia engañará al individuo con el fin de hacerlo hacer aquello que es indebido. Sí. ¿Cuál es tu deseo de la carne? El airarte, el enojarte, el pelear, el dividir, el contender. ¿Cuál es el anhelo del Espíritu Santo? La paz, el amor, la armonía, la bondad. ¿Sí? Ese es. ¿Y a qué te lleva tus deseos carnales? A la pelea, a la contienda, a la división. A eso te lleva. De esa manera te engañó. Para que hagáis, sí, lo que tú quieres, tu deseo. ¿Cómo se concibe? Mira, dice, Santiago compara esta etapa del pecado con la etapa de la gestación y desarrollo de un niño. Ahí va. En el vientre de la madre. La concepción es el momento cuando la criatura se comienza a formar y obtiene vida dentro del vientre de su madre. Una vez este proceso ha comenzado, si la criatura no es abortada, pronto nacerá como el fruto de aquella semilla que fue implantada en el vientre de la madre. Dice, el pecado es concebido cuando la seducción comienza a dar vueltas a las posibilidades de cometer aquello que, aunque sabemos que va en contra de la ley de Dios, nos promete algo que deseamos llegar a tener o alcanzar. ¿Sí? Generalmente, ¿qué es lo que quieres llegar a alcanzar? Tu satisfacción. ¿Sí? Tu satisfacción de sentirte bien, de sentirte cómodo. ¿Sí? De estar en tu papayal, como diríamos. Puede ser una relación con aquella bella joven o aquel apuesto caballero, o quizás aquella posición que tanto he deseado,
o aquel dinero que me viniera tan bien en este tiempo de dificultad económica, o poderme vengar de aquella persona que me hizo algún daño, o quién sabe otra cosa. ¿No es así? ¿No pasa que alguien te ofende, te lastimó, y no tratas de estar viendo, o sea, la manera de cómo desquitarte, de cómo ir, de cómo desquitarte? Y mejor si le ofendes, y mejor si le lastimas, y mejor si le dañas. Pero ¿qué es lo que pasó? El enemigo primero entró a ti. Y como tú le diste chance, ¿qué empezó aquí? A gestar, empezó a madurar el pecado. ¿Sí? Me gusta. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si hago esto? Ya te engañó, te sedujo, te dijo que está bien, que está todo correcto, que está todo bien. Entonces acá empiezas tú aquí a gestar, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Y por eso es que uno empieza a tener actitudes medias misteriosas. El silencio, el enojo, la ira, cosas como esas. Cosas que te hacen que alejarte. ¿No pasa que cuando una persona está embarazada a veces le fastidia estar cerca de la gente? O le fastidia la comida, o le fastidia dormir, le fastidia despertarse, le fastidia el marido, le fastidia todo, ¿sí? ¿Y cuáles son tus excusas? Es que no quiero hablar. Es que no me siento cómoda. Es que no me siento bien. ¿No son cosas como esas? ¿Qué es lo que empiezan a darte a ti? ¿Sí? Tú estás madurando. Y cuando el bebé empieza a estar más grande, empiezas a darle forma ya. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Para que nadie se dé cuenta, voy a hablar esto, voy a hacer asado, ¿sí? Por eso cuando hay las peleas, hijo, uno está así finito, divino, porque ya sabes lo que te va a decir y vos ya sabes lo que le vas a contestar. ¿Sí o qué? ¿No ha pasado eso? Si empiezas así, pues me va a decir esto y yo te voy a responder esto. Y tú vas a decir esto y te voy a responder este otro. Pero te hiciste la película, la historia te hiciste. ¿Por qué? Porque le diste forma al feto. Ya le diste forma, ¿sí? Mira hasta dónde te lleva el enemigo. El engaño, dice, después de que te sedujo, viene el engaño. Una vez damos cabida en nuestra mente a estos pensamientos y accedemos. ¿Pero qué nos hace creer esto? ¿Usted cree que si Él nos hiciera ver que eso es malo, nosotros lo haríamos? No. Obviamente que no. ¿Cómo viene el engaño? Pintado. Que eres justa, que lo que tú haces es correcto, que fue malo lo que te dijeron, no, pues, exactamente, que tú tienes la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vino ya en ti? El engaño. Te sedujo y después te engañó. Te vino el dardo, te sedujo, te engañó. Te engañó porque te hace creer que estás bien, que eres correcto, que eres justa, ¿sí? Te hace creer todo eso. Y después viene la concepción. La concepción es cometer el pecado. ¿Qué es lo que el Señor te mostró? La serpiente. ¿Sí? La serpiente que involucra la desobediencia, la rebelión. Esta estaba preñada, ¿sí? Que si ibas a seguir en lo mismo, iba a dar a luz, ¿sí? Y viene y se concibe el pecado. Y el pecado que tú planeabas, déjame decirte, generalmente tú nunca lo vas a ver en mala manera. De pronto sabes que es malo, pero no llegas a mirarlo, o sea, al punto que realmente te
tienes que verlo. O sea, estás totalmente entenebrecido. Por eso de muchas maneras también, de alguna manera el Señor nos ha venido diciendo que nosotros disfrazamos a la desobediencia. La disfrazamos. Disfrazamos al pecado. ¿Cómo lo disfrazamos? Haciendo creer, ¿sí?, que estamos obedeciendo, pero en una obediencia a medias. O de pronto va a ser la última vez. O tal vez le voy a volver a ver por última vez. Cosas como esas, engaño. Pero como todo ya está formado en el vientre de la serpiente, sí. Porque obviamente no está en tu vientre. Está en el vientre de la serpiente. Déjame decirte que entonces lo que yo vi hoy no ha de ser, no era solo afán. Dios me hizo verte hoy llorando, me hizo verte con tu moto. Dios me hizo verte hoy llorando. Mira, dice, y la concepción dice, se comete el pecado. Mira, hicimos un ejemplo del esposo que están en la casa. El enemigo le metió el dardo y le dijo, mira, ¿por qué viene tarde? Ve, ¿qué será? ¿Qué dónde estará? Y que no sé qué, cuándo. Sí, ¿qué es lo que hiciste? Tú lo concebiste en tu vientre, lo empiezas a dar forma. Sí, en este caso, sí, no necesita de mucho tiempo. No necesita de mucho tiempo, ¿por qué? Porque en tu vida ya tienes un nivel de gestación que solo necesita ser pinchado. ¿Para qué? Para que dé a luz el pecado. Solo necesita ser pinchado. Mira, hay vientres, sí, de pecado, que no necesitas mucho tiempo para gestarlo. ¿Por qué? Porque es un vientre, como dirían, que da mucho fruto, un vientre Fértil. eso, un vientre muy fértil. Sí, todo el tiempo está concibiendo el pecado. Todo el tiempo está concibiendo el pecado. Todo el tiempo está dando a luz el pecado. Todo el tiempo. Solo necesita un pinchazo para que se quede preñado. Todo el tiempo está siendo preñado. Sí. En este caso no necesitas mucho tiempo para que des a luz. Porque basta la hora, los 15 minutos que se demora en llegar el esposo o la esposa. Sí, ya estuvo procesado, ya se gestó. Y cuando viene, sí, ¿cómo tú abortarías el pecado? ¿Cuándo tú le abortarías? Reconociendo que concebí. Que lo que tú estás pensando Está mal. que es solamente un dardo del enemigo. Sí, que tú no puedes darle cavidad a ese pensamiento. Si tú lo rechazas y si tú le dices, Señor, lléname con tu palabra, con tu verdad, porque la mentira que el enemigo me hace creer a mí, sí, no viene de ti. ¿No es cierto? Ahí tú, ¿qué harías? Lo abortas. Pero como no lo abortas, ¿qué pasa? ¿Dónde se concibe el pecado? En el momento que tú, sí, te vas en contra de tu esposo o de tu esposa. En el momento en que tú, sí, la lastimas, la ofendes con tus palabras, ahí tú, ¿qué es lo que hiciste? Se concibió el pecado y ahí. No pasa que por estas peleas, ¿qué llegan a ver? Las traiciones, el adulterio, la fornicación. ¿Sí? Los golpes, muertes. Se cumplió el proceso. Ese es el proceso de la tentación. Ese fue el proceso. Para que te des cuenta que no es así nomás. Ah, no, gracias a Dios no terminamos en golpes. Gracias a Dios no terminamos en maldiciones. Gracias a Dios no terminamos. Recuerda que tú todo el tiempo estás gestando. Y el enemigo siempre, así como el Señor va de victoria en victoria, Él también
el enemigo se sigue fortaleciendo más conforme tú vas caminando. Así que no es juego esto. Dice, se comete el pecado ha sido concebido, dice. Es interesante que sepamos que aunque este proceso de tentación, o sea, la seducción y la atracción, haya comenzado dentro de nosotros, todavía existe la posibilidad de no llegar a cometer el pecado. Aunque esté aquí, tienes la oportunidad de que no se llegue a parir el pecado. Tienes la oportunidad. Dios, aún teniendo el pecado aquí, Dios te da la oportunidad de que lo abortes, de que lo saques, de que eso salga de tu vida. Se puede evitar el pecado antes que sea concebido. Si la persona se da cuenta que está en proceso de cometer un pecado, puede arrepentirse, cambiar de mente, pedir perdón y desistir de su intento. El pecado, una vez concebido, tal como el niño en el vientre de su madre, será dado a luz. Y tal como en el caso natural de atracción de un hombre y una mujer, mientras más tiempo pasa, más difícil será evitar la unión que provocará el embarazo. Hay pecados que toman más tiempo que otros para ser desarrollados y concebidos. Algunos toman solo minutos, lo que le decía, ¿sí?, para ser concebidos y cometidos, mientras que otros pueden llegar a tomar días o semanas. El primer pecado que se comete normalmente será más difícil, pero mientras pase el tiempo y cuando la persona se va acostumbrando a pecar, este proceso se hará cada vez más fácil. La persona se puede llegar a convertir en uno que practica el pecado. El tal no es de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:8. Pues se ha puesto bajo el dominio del diablo. Aquel, escúcheme bien, hermano, lo que el Señor está diciendo. Aquel que a cada rato está concibiendo el pecado, ¿bajo dominio de quién está? Del amigo. Del diablo. Facilito. Aquel que se le hizo fácil todo el tiempo estar en lo mismo y pensando basuras y pensando certeza de basura, hermanos. Dice que están bajo el dominio. ¿Qué dice en 1 de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa? ¿En qué te convirtió la tentación? En hijo del diablo, en pecador. Pero dice el Señor que uno puede arrepentirse y pedir perdón. ¿Para que sigas cometiendo lo mismo? No. No te hagas un burlador de Dios. Aquí no se trata de que, ¿cómo se llama? Pecas todo el tiempo, perdón, Señor. O sea, ¿qué ha sido? Que la maquinita de perdón. Perdóname, pero Dios también tiene sus sentimientos, pues. Dios es un ser, es una deidad que se merece la honra, que se merece la gloria, el respeto, como para que todo el tiempo, perdón. Déjate de cosas, hermano. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué mejor no vas y atentas contra esa naturaleza que todo el tiempo te hace pecar? ¿Por qué no mejor vas y le cortas? Hoy cuando orábamos, mira, ¿sabes cuál ha sido nuestro problema? Que todo el tiempo hemos querido tenerle como un padre al Señor. Y nadie se imagina cuando quiera verle como un fuego consumidor, hermanos.
Señor dice, estoy hastiado de tanto pecado. Y no pecados chiquitos. Ay, es que es insignificante. A cada rato. Gracias a Dios ya no robo, ya no adultero. Igual es pecado. Señor, estoy hastiado de tanto pecado. ¿Es bonito o no? ¿A qué te llevó la tentación? A pecar. ¿A qué te llevó el pecado? A ser hijo del diablo. Como no conoces las cosas espirituales, porque aunque las hayas oído, escúchame, aunque las hayas oído, no las conoces, porque si las conocieras, tuvieras un poquito de temor. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Si uno realmente conociera las cosas espirituales, no de oídas, sino que creyera real, esto es fe, que creyera realmente que existe un mundo espiritual, donde nosotros vamos a decidir si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno, yo tuviera temor. Pero no ese temor de... No. Ese temor que es de ofender a Dios, de ofenderle a Él. Porque el juicio que tú vas a recibir va a ser por ofenderle a Él. Por ofenderle, por haberle deshonrado. Dice, porque lo que hiciste a los hombres, a mí me lo hiciste. No porque no le has visto a Él, no le estás haciendo a Él. Deja de burlarte de Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿De qué te sirve la naturaleza? Esaú y Jacob pelearon. Hoy están muertos. ¿Para quién quedaría esa riqueza? Para nadie. ¿Para quién quedaría la hermosura, lo velludo y... ¿Para quién? Para nadie. Para nadie, hermanos. Dime, ¿de qué gana tu naturaleza humana? Solo satisfacer tus deseos. Deseos que Dios los aborrece.